José Luis Raymond Aldekosia, Maskaradaren sortzailea. La Mascarada del Amiaco surgió en el año 1979 y de principio, pues si digo la verdad, estaba un poco despistado, puesto que no sabía por dónde comenzar a realizarla. Se me planteaban varios problemas, por una parte, y más que problemas eran ideas. Por una parte tenía la idea del concepto de barrio. Era un barrio, sobre todo es un barrio de trabajadores, donde casi o más de la mitad son gente que utiliza el barrio de paso. Son gente que venía de migrantes y esos de alguna manera no tenían una conciencia por una parte de euskaldun y no conocían las tradiciones propiamente vascas y menos de la mitología. Por otra parte estaba mi obsesión por el espacio escénico, por el teatro, y por otra parte tenía la propia historia de las lamias o la historia que daba pie al nombre de Lamiaco. Lo que pasa es que este año los amigos les hemos tenido que enseñar a la mayoría, a todos no. Les hemos tenido que enseñar a bailar. Y encima son unos toquetes aprendiendo de agarrar y zurda. Bueno, ahora al final acabo de bailar. Ya lo hacen, o sea, pero hace, ¿qué te voy a decir? Hace 2 meses. Kultur etxearen aurreko patioa. Entseiluak. Se cortan las campanas, ya bajáis el ritmo, bajan ellos también, bajáis vosotros y luego quedan 10 segundos.
Mañana, ¿qué hora? Espera, a ver, que no se largue nadie. A las 11. 11. A las 11. Venga, sola, no vengo. Harry Victor, aurtengo maskaradaren koordinatzailea. Es un grupo de gente que habíamos participado ya en la mascarada, habíamos participado activamente, ¿no? Bueno, participa todo el pueblo, ¿no? Pero activamente un grupito y decidimos que esto no se podía perder. O sea, pensamos que no se podía perder algo que costó tanto tiempo en montar y decidimos pues echarlo mano y volverlo a recomenzar. Empezamos a recopilar trajes de gente que había participado antes, máscaras. Empezamos a arreglarlo todo un poco. Bueno, no teníamos ni un duro ni nada, no hemos tenido subvención de nada tampoco. Y con mucha imaginación, haciendo cotillones, rifas. Y esto pues conseguimos algo de dinero pues para con lo mínimo sacarlo adelante, ¿no? Bueno, nos han prestado focos, nos han prestado pantallas, nos han prestado todo tipo de cosas, un carro con el burro, garrafones, nos han regalado el vino, hemos dejado pufos por ahí, todo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo ya va saliendo, o sea, ha salido de hecho, y lo que queremos es seguir trabajando durante todo el año en ello, ¿no? Entonces, pues eso, dejar una continuidad y que ya, no por norma, ¿no? Pero como algo hacerle sentir a la gente para que esto que no se nos pierda, ¿no? Que no se nos vaya de las manos y bueno, que sin excusa salga ya de ahora en adelante todos los años. Kalejira eta gero, pertsonaien bilketa.
Ahora que estás sacando la foto, ¿sabes tú? Ahora que estás sacando la foto, ¡qué más guapo! Ahora sacando fotos y la leche. Y nosotros aquí.
La primera parte. Están cogiendo.
Prudencia. En otro caserío cercano, en la época de la rayanda, se reunían para trabajar y de ahí nació el amor. Se casaron. Estando Prudencia en estado de gestación, tuvo la desgracia de que Martín cayó de un castaño y murió. Al cabo de 2 meses nació su hijo, Ignacio. Prudencia, con sacrificio, sacó a su hijo adelante e intentó que siguiese la tradición de sus padres, trabajar la tierra. Pero cuando tuvo edad para hacerse cargo de las heredades, la rechazó y vendiendo el caserío se hizo alcalde, su gran inversión. Prudencia quedó triste al pie del castaño donde yacía Martín, mirando hacia el horizonte hasta que desapareció la nave de su hijo. Una tarde, encontrándose en el pináculo de Berry, divisó una vela blanca y atravesando llanuras y juncales llegó a las junqueras de Ondiz. Cuando estuvo al pie de la ansiada nave, dando un grito de dolor cayó al suelo. Su corazón la había engañado. No era la nave de Ignacio. Como pudo, intentó llegar a casa y en dichas junqueras murió. En aquel momento se escuchó el canto de las lamias y se dice que Prudencia se convirtió en una de ellas. Este singular canto resuena siempre que abandona las aguas del Ibaizábal algún buque en el cual se aleja de estas montañas algún hijo de ellas. Desde aquel momento, a las junqueras de Ondiz se le dio el nombre de Lamiaco Ondarcha, playa de la Lamia, y de ahí el nombre de nuestro barrio.
Akelarrearen ondoren herria dantzan.
foto, ¿sabes tú? A ver, Germán, vamos para abajo. Vamos sacando fotos y la leche. Y nosotros aquí. Oye, eso no lo ganéis. Yo creo que no. Arkaitz kontuz, A este no, a ver.
que hacer nada. La primera parte.
Non vuelvo a liquidar.
No.